Los invito a ver en YouTube un programa que se hizo clandestinamente por APSI. De esta hora se improvisa, hecha en el gimnasio del colegio Villa María, que subió alguien en un canal de YouTube el viernes pasado, donde en ese programa de esta hora se improvisa extraordinario y casi clandestino. Se hace una entrevista en el año 85 al ex general Lee, que le dan entrevista a Jaime Celedón, el conductor habitual de ese programa, que duró hasta el domingo anterior, al martes 11 de septiembre del 73. Ahí en este programa especial se invita al ex general Lee, miembro de la Junta, y a connotados políticos y a periodistas conocidos o empresarios: Ricardo Claro, Ricardo Lago joven, Alejandro Foxley, Sergio Vitar y otros, Andrés Alamán y otros, obviamente más jóvenes, y hablando por primera vez en un foro, en un colegio, de manera clandestina, arriesgándose sobre todo los opositores, los que están a favor del gobierno. Quizás no se arriesgaban tanto, pero también corrían peligro de hablar un tema y grabar para una revista, que era la revista APSI, que hablaba de actualidad y que era francamente opositor al régimen militar y a la dictadura, y que denunciaba los abusos de la dictadura. Hablar de el fin de la dictadura, de cuándo podía producirse, de los abusos de derechos humanos. Se interpela al general Lee, sobre todo Lagos y Vitar, fuertemente por lo ocurrido en el golpe, y ahí se ve la clara división que este país tenía, y me atrevo a decir todavía tiene tres partes. Es muy interesante, lo invito a buscarlo, está en YouTube, ahora se improvisa especial. Evidentemente esto nos lleva a reflexionar y nos lleva a pensar si realmente se puede alcanzar la reconciliación. En el año 85 todavía las heridas estaban abiertas. Traían tortura, persecución. Recordemos el contexto de las protestas nacionales. En ese contexto se hace este programa, y posterior a esas protestas nacionales se firmó, y se había firmado hace días atrás de hacer ese programa, el conocido como Acuerdo Nacional, donde todos los sectores políticos legales de oposición y cercanos al gobierno firmaron un acuerdo de una transición a democracia. Todos llegan a un cierto acuerdo de decir que Pinochet de alguna manera era una traba para conseguir ese acuerdo democrático. La derecha también llamaba que el Partido Comunista, y en ese grupo, entonces el movimiento juvenil Lautaro, y obviamente una fracción del Partido Comunista que crea el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, también eran, al igual que Pinochet, una manera, obstáculo para ese acuerdo. Además de, como ya dijimos, de interpelar al general Lee sobre los abusos de derechos humanos y todo aquello, el general Lee habla lo que ya empezó a decir una vez que fue expulsado de la Junta: el interés y el personalismo de Pinochet. Él deja claro, de alguna manera, que Pinochet no tenía intenciones de entregar el poder y que no iba a sentarse a negociar, y era imposible en esos años que Pinochet entregara el poder como correspondía, y que él fue partidario en algún momento, una vez organizada esta situación, llamar lo más prontamente elecciones. Obviamente lo que no ocurrió, y esboza algo que es clave
entregó características y lo difícil que iba a ser para el sucesor de Pinochet y las características que tenía que tener: templanza, ser moderado, darle confianza a las Fuerzas Armadas, tratar de integrar al país, no generar división. Algo que Elwin cumplió a cabalidad y que pudo llevar a cabo la transición, pero que sin quererlo, y si ustedes ven el programa, y si usted es parte, Lee de alguna manera lo describe de una forma clara, además de describir lo ambicioso y cómo era el actor de Pinochet. Lo que es lamentable es que se produjeron, obviamente, divisiones políticas y conversaciones duras entre los políticos que interpelaban ahí, y demuestran además que muchas de esas diferencias, pasados 30 o 40 años, todavía siguen existiendo, y que todavía no se llega a acuerdo en que la dictadura violó los derechos humanos y que el gobierno de la Unidad Popular fracasó en su gestión. Además, si contamos el doble estándar, porque ahí nos queda claro que vemos un Andrés Alamán joven, pero que defiende a ultranza al régimen militar, del que después, posteriormente, empieza a relativizar y empieza a descolgarse clara y abiertamente por intereses políticos. Por eso sirve ver este tipo de videos que mucha gente recupera. Seguramente el dueño del canal en YouTube trabajó en APSI y rescató este material. Pero ahí nos demuestra y nos permite ver quién es quién y cómo, por el interés político, por obtener cargos, por ganar elecciones, por tener aspiraciones presidenciales o políticas, somos capaces de mentir y de cambiar abiertamente, como lo hizo Andrés Alamán, y usted lo puede comprobar ahí, está en mi canal de YouTube, cómo se hacen estos cambios total y abiertamente y sin destajo, y después niegan los mismos cambios que hicieron. Bueno, esa conversación está ahí y nos demuestra que ya para el año 85, 84, 85, la reconciliación se veía bastante difícil, pero eran los primeros pasos. Además, estos individuos participaban, casi todos, en programas conversando en Radio Chilena, una de las radios opositoras que se prestaba para la apertura. Fockley hace como invitado una descripción económica en la que estaba el país, que era sumamente atroz y terrible, comparándola con las épocas buenas que termina en el año 82. Entonces, evidentemente ahí usted puede entender cómo era ese Chile, las dificultades que tenía, y por eso el trabajo de los años de democracia, que tanto están siendo vilipendiados ahora, tienen un valor, porque se recibió ese Chile, el cual no era fácil de cambiar. Los invito a buscar este programa. A esta hora se improvisa especial, hecho en el colegio Villa María. Tiene 3 partes, es muy didáctico, muy importante y es rescatar patrimonio de la historia del país. Y está en YouTube, repito. Y lo subí a mi blog.